Yo tenía un par de preguntas también. No me acuerdo si era en el capítulo 13 o en el capítulo 14. Él menciona el miedo, el miedo, el no reconocer el miedo, y el miedo que tienen las personas que los paraliza. Simplemente por qué tan poderoso es ese miedo en la gente. El miedo es la emoción que más nos inhibe, o sea, nos establece parámetros. ¿Okay? No solamente para nosotros, para cualquier ser con sistema nervioso que va a aprender. O sea, el perro, el cachorro, esperemos, aprende a no orinarse en la casa por miedo a consecuencias, a no morder, a no destrozar los zapatos, a no subirse al sofá, etc., por miedo a consecuencias. Luego pues eso va formando sus patrones y sabe, ya no necesita miedo, simplemente es cuestión de entrenamiento, ¿okay? Que no lo hace. Entonces, ese es el propósito del miedo, tratar de establecer límites, parámetros a nuestra conducta que podría ser perjudicial, arriesgada para nosotros. ¿Okay? No saltamos de un quinto piso por miedo. ¿Por qué? Porque nos mataríamos. O sea, muchas cosas que uno no hace, y ese es el propósito del miedo. El problema es si el miedo no se identifica en la relación entre causa y efecto, ¿okay? Entonces, causa, estamos en un quinto piso, causa saltar, efecto morir, miedo, ¿okay? No impide que llevemos llevemos a cabo la causa por el efecto, tenemos miedo al efecto, ok, bien. Pero si no reconocemos esa relación entre causa y efecto, en el miedo que sentimos, no reconozco, ¿a qué tengo miedo? ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el efecto real que inspira este miedo? Entonces, que nuestra conducta está siendo limitada de una forma irracional. La razón en el ser humano, o sea, la capacidad de razonar, de tomar un argumento, un escenario en nuestra mente y someterlo a un proceso de análisis, esto es lógico, no es lógico, ¿okay? Eso es algo que nosotros tenemos por desarrollo de nuestra corteza cerebral. Mientras que tengamos emociones como el miedo que nos inhibe y no lo sometamos a ese proceso de análisis racional, entonces estamos siendo irracionales. ¿Okay? Entonces nuestra corteza cerebral está de más. Mejor nos hubiéramos quedado como los chimpancés. ¿Okay? ¿Para qué evolucionamos toda esta máquina, esta capacidad, si no nos aplicamos? Entonces sí, limita mucho. ¿Okay? Y esos miedos típicamente son miedos implantados. ¿Okay? Son miedos implantados, no son miedos biológicos naturales, inherentes, ni son miedos que surgen por la experiencia propia, ni por el análisis. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno tiene un arma de fuego. De alguna forma aprende, lo ha visto en la televisión, alguien le ha explicado lo que hace un arma de fuego. Lo puede, agarra, dispara, que esta bala sale, hace un agujero, por eso no hago esto, por miedo. ¿Okay? ¿Por qué? He estudiado el efecto, la causa, la relación entre los dos. Y claro, tengo miedo a algo, por experiencia, tiene sentido el miedo. Pero muchas personas tienen miedo a cosas que no han identificado. ¿De dónde viene ese miedo? Lo han aprendido. Muchas veces lo aprenden antes de que hayan tenido la capacidad de analizar. Miedos absurdos. Personas que tienen miedo, por ejemplo, a volar en avión. Fobias. Y eso se transmite. Ese miedo se transmite. Y establece una parálisis, una limitación. ¿Y qué hace? Erosiona nuestro sentimiento de poder personal.
Y en última instancia, el individuo necesita poder personal. Poder personal que se puede entender en términos de fuerza del ego, pero en realidad poder personal, la capacidad de lograr nuestros objetivos. Poder de la persona, no poder sobre otras personas, sino poder de uno mismo. Poder decir, el poder, la confianza de decir dicho y hecho. Misión dada, misión cumplida. Si lo digo, lo voy a hacer. Cumplir o morir. ¿Ok? Pregunta. A ver. Ahorita que usted dijo eso, lo de poder no sobre los otros, sino por uno mismo, no me acuerdo bien si era algo de que es una frase. Sí, está en el capítulo 15. El que conoce lo externo es un erudito, conoce otras cosas. El que se conoce a sí mismo es un sabio. El que conquista a los demás es poderoso. El que se conquista a sí mismo es inexpugnable, o a veces se traduce como invencible. Es mucho más importante conquistarse a sí mismo, tener ese poder, que tener el poder sobre otras personas. ¿Puede hablar más sobre eso, por favor? El querer controlar cosas externas típicamente surge del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al cambio. Miedo al cambio. Al fin y al cabo, ¿de qué viene el miedo a la muerte? Miedo al cambio, miedo a algo que no conocemos, miedo a algo que no hemos experimentado y queremos algo que nos justifique, algo que nos diga que sí, todo va a estar bien, haces esto y vas a ir a ese sitio y te lo describa, para quitarte ese miedo a lo desconocido. Porque hay muchas personas, por ejemplo, viven en matrimonios insufribles, intolerables, que les está matando día a día, que no quieren ni volver a casa, prefieren encontrar otro trabajo o volver a casa. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Miedo a qué? Miedo pues a lo desconocido, a lo que sería vivir por sí solas, vivir en otras condiciones. Miedo a qué? Al violar el convenio social, miedo a qué? Las presiones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tienen poder personal sobre sí mismos, están dejando que las influencias de otras personas y de su miedo determine su destino, por decirlo de alguna forma. En vez de tener el poder personal de sobrepasarse el miedo, porque ¿dónde está el miedo? El miedo está en uno mismo. El miedo no está en un libro, no está en otra persona, no, el miedo no siente, está en uno mismo, está aquí. Patrones de actividades neuronales y hormonales en el cuerpo. Ahí está el miedo. Entonces, si uno no se conquista a sí mismo, siempre va a estar sujeto a ese miedo. Y si otras personas pueden apretar botones y encender ese miedo en esa persona, no importa que esa persona sea el emperador de mitad del planeta, no tiene poder personal, o no puede controlarse ni a sí mismo. Fue, por ejemplo, el caso de Alejandro Magno, que hay unos imperios más grandes, desde luego más grande en su tiempo, pero el hombre no tenía poder sobre sí mismo, no se había conquistado a sí mismo y se acabó autodestruyendo. Entonces, en última instancia, eso es lo que uno quiere conseguir, que conocerse a sí mismo, conquistarse a sí mismo, sobre todo y ante todo del miedo a la muerte, miedo a la pérdida, miedo al cambio. Todos son variaciones del mismo miedo. Cuando uno, en última instancia, cuando uno dice ¿en qué consiste el miedo? ¿Qué consiste el miedo? Miedo a algo, a perder algo, a perder la vida, a perder relaciones, a perder personas, a perder objetos, a perder partes del cuerpo, a perder la salud. Miedo a la pérdida, pero la pérdida es parte de la vida.
¿Okay? Una vez que has aceptado que la pérdida es simplemente parte de la vida vas a perder. Pierdes el pelo. Bueno, tal vez en tu caso no, pero pierdes personas, pierdes salud, pierdes juventud. ¿Okay? 100 años todos calvos. En 100 años todos calvos, exactamente. Entonces, una vez que pues ya estás encaminado a conquistarte a ti mismo porque has conquistado tu miedo y eres una persona libre. No puede haber libertad mientras que exista miedo, porque el miedo jamás se sacia. Pues conquistar a otras personas, muchas veces personas quieren conquistar, ganar dinero, piensan que ganando dinero, esa estabilidad material les va a dar seguridad. ¿Y por qué necesitan seguridad? Porque tienen miedo a no tenerla, quieren controlar. No se dan cuenta que en realidad no tienen control. Pueden tener millones y millones de dólares y hay un cambio en la bolsa y de pronto se encuentran sin nada. Sucede. Pero puedes perder la vida. Lo que no puedes perder es a ti mismo. Solo tú puedes hacer eso, perderte a ti mismo. Nadie te puede quitar quién eres, solo uno mismo, con su propio miedo, con el miedo que nos vamos robando. Entonces, ese es el objetivo. En última instancia, ese es el objetivo. Hace inexpugnable. No significa que uno no le duelan las cosas. Por supuesto que la pérdida duele. Por supuesto que la pérdida duele. Pero cuando te das cuenta de que ese dolor no va a acabar contigo, cuando te das cuenta de que pues la muerte es natural y que el día del sol surge y se pone, el día comienza y pasa. No hay que tener miedo de eso, no hay que tener miedo a la muerte, no hay que tener miedo a nada. Me preguntas ¿cuál es la importancia del miedo? Te puedo decir la importancia de sobrepasar al miedo, porque sin eso no hay libertad. Sin superar al miedo no hay libertad. No hay nada más, no hay nada que controle más, limite más, esclavice más a las personas que el miedo. ¿Y dónde está ese miedo? Aquí. Son esos grilletes impalpables. Es interesante eso. Continuamos hablando un poquito, pero desde perspectiva de la carácter Norma. El personaje de Norma. Porque últimamente pienso yo que este es que la persona Norma representar. Ella tiene estos miedos, pero en el mismo manera, otro lado, como mucha gente, especialmente aquí en Latinoamérica, es buscando para una forma para escapar y mejorar su mismo, pero después de muchos años de condicionamientos, como dices, los temores, eso es algo que aprender y más que no, aprendemos cuando nosotros somos niños, como dice el otro día, como en Campo Jesús, ¡pum! Sí, de pequeñitos, ¡bam! bautizados, comunión, etc. Sí, todo, confesión y especialmente en el caso de Iglesia Católica es bien fuerte, you know? Y también todavía tengo en mi mente desde cuando yo era joven, pero es interesante el caso de ella, como mucha gente son buscando para forma para escapar donde estás. No quiere aceptar que Dios dice, eres pobre porque eres pobre, eres rico porque eres rico, y tu recompensa es después de esta vida. Entonces,
comentar un poquito cómo cuando la gente como Norma quiere escapar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudarlos? ¿Entiendes? Porque ellos tienen temor y miedo no solo en su mente por viviendo toda la vida como así, pero ellos tienen miedo a escapar y tienes miedo de rejección, rejection, El rechazo. rechazo sí. de familia, de sociedad, especialmente aquí en Sí, Latinoamérica. ¿Cómo ayudarlos y cómo cambiar las cosas? Especialmente en esta semana hay mucho problema con este cardenal. El poder de la iglesia es Sí, los bien comentarios fuerte sobre aquí. los matrimonios homosexuales, Sí. etc. Y no especialmente en este tema, pero que él tiene este poder Sí. sobre la gente, sobre el pueblo. Es muy peligroso y cómo cambian las cosas, porque hay millones de normas desde esta frontera sur a sí, Tierra del Fuego. Millones y millones. Ese es el problema. Bueno, todo yo diría que es todo este pueblo, estos pueblos latinoamericanos sufren de este negativismo desafiante. ¿Por qué? Porque es el trauma constante. O sea, dentro de una familia, se ha estudiado, esto se conoce muy bien, dentro de una familia el negativismo desafiante, ese trastorno de conducta o la conducta asocial, que es un caso más extremo, pero muy relacionado a lo mismo. Okay. Surge en familias donde no hay estabilidad, no hay orden, donde hay padre, donde hay violencia, donde hay padre o madre, típicamente más madre porque está más tiempo con los niños, que tienen este trastorno. Okay. Entonces se propaga de generación en generación. ¿Qué sucede con los pueblos latinoamericanos, el pueblo afroamericano y el pueblo amerindio? Sufren de lo que yo vengo a llamar, en vez de estrés postraumático, tiene un síndrome postraumático. O sea, ya no es dentro del individuo, sino de la cultura, de generación tras generación que vive, experimenta los traumas de generaciones pasadas. Cuando una persona, por ejemplo, en el caso de un afroamericano, cuando ha sufrido violencia racial, personalmente, de pronto tiene una conexión personal con todos los eventos de violencia racial de sus generaciones anteriores. Ni siquiera, no tiene que ser ni siquiera de sus ancestros, sino de otros. Ya tiene Entonces, para un afroamericano típicamente que haya vivido esto, ve imágenes de un barco negrero, de un barco de esclavos, pega durísimo. Entonces ese trauma vuelve se rehabilita, aunque uno no lo haya experimentado, pero las experiencias personales de uno están conectadas. Claro, hay una relación de causa y efecto. ¿Por qué estoy experimentando esto? Por esto, por la esclavitud, por todo esto, por la segregación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora de pronto hay una cadena mental de conexión. ¿Y qué sucede? No pueden salir de eso. Entonces, sí, hay millones y millones de normas. ¿Cómo sacar a las personas de esa situación? Ese es el punto, el propósito, digamos, el capítulo 15 está diseñado para precisamente suscitar esa pregunta, hacer esa pregunta, para luego que se responda. Y esencialmente lo que falta en personas como Norma es esperanza. No tienen esperanza. O sea, no tienen nada más fuerte, nada que dé motivo
a su existencia, nada que dé significado. ¿Por qué no tienen? Porque no tienen una misión. ¿Por qué no tienen una misión? Porque no hay visionarios. O sea, las misiones en los 60s para el afroamericano estaban los grandes visionarios como Martin Luther King. Dio toda una visión. Entonces las personas, por muy pequeñas, por muy pocas esperanzas que tuvieran, tenían una forma de conectarse con esa visión, dar una misión, un significado a sus vidas, unirse a esa causa. Y de alguna forma, al contribuir a tener, yo voy a aportar mi granito de arena y voy a conectar con esa causa, con esa visión, y esa es mi misión de vida. Aunque sus nombres no aparezcan en los libros de historia, no importa, para ellos mismos ya están conectados con eso. ¿Okay? Eso es la esperanza, eso les saca, eso les hace, les da la oportunidad, les saca, o sea, les lleva a superar su miedo. ¿Okay? Eso es algo que da significado a la vida. ¿Por qué lo primero que hacen los dictadores cuando llegan al poder es matar a todos los filósofos, todos los profetas, todos los escritores? Quieren acabar con los visionarios, porque es como cortarle la cabeza al pueblo y ahí queda el cuerpo. Entonces las personas comunes, por decirlo de una forma, las masas, no tienen una visión en la cual pueden conectarse. Si surge un visionario como Castro o como Che, como Malcolm X, como Mandela, si surge un visionario, tiene una visión que lo expresa, ¿okay? Y de forma que se dirige a las personas. Entonces las personas, pues, yo voy a conectar mi vida, tengo una misión, ¿cuál es mi propósito? Alguien que me diga, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a que esta visión se haga realidad? Porque el visionario es una persona que llega y dice, aquí es como son las cosas, aquí es como están, aquí es como deberían ser y este es el plan. Entonces, personas llegan y dicen, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a esto? Y así dan una misión a su vida, dan un significado. Y así es como surgen y salen. Así es como ya tienen un escape para su vida, así es como pueden sobreponerse a su miedo. Sin eso, las personas como norma están perdidas, porque no tienen, lo único que da significado a su vida es la iglesia. Y el significado, el propósito está diseñado para que jamás surjan de su posición social, para que sigan empapados y controlados por ese miedo, para que gente como ese cardenal pueda inspirar odio a través del miedo, para dañar y lastimar, oprimir a otras personas, igual que Hitler. Estos visionarios, entre comillas, como Hitler, son muy peligrosos, porque se aprovechan del miedo de las personas, la desesperación, la falta de significado, la falta de motivo, de propósito a su vida, y vienen con una misión, y entonces las personas dicen, estoy desesperado, estoy perdido, quiero significado. El ser humano no tiene significado de vida, su vida no tiene propósito inherentemente, tienen que encontrar propósito. De ahí las religiones, la importancia de... Entonces surgen estas personas, manipulan ese miedo, entonces la diferencia entre un Mandela y un Hitler, se me ha preguntado, es evidente que uno en un caso daña a otras personas, oprime, mata, otro en otro caso libera. Está claro cuál es bueno y cuál es malo, es obvio. ¿Cuál era el propósito de Mandela? Liberar a personas. Cuando llegó al poder, siguió con ese propósito de sanar heridas, no de castigar, no de revanchas, tratar de unificar un pueblo. Hitler todo lo opuesto, a base de matar a otros. Pero eso uno es el caso de liberación, el otro el caso de Hitler, como el caso de este cardenal, de la iglesia en general, es de a través del miedo fomentar una separación, el odio, y de ahí el sufrimiento.
Y es interesante, perdónme pero en este caso, por ejemplo, de este cardenal, es para... No quieres que no quieres que el pueblo está libre porque es una amenaza a la iglesia o porque es una amenaza a la institución de la iglesia. ¿Es solo por eso o qué? La institución de la iglesia se basa en el control mental de las personas a través de su miedo. O sea, si de la noche a la mañana llegara una vacuna, la vacuna de la inmortalidad, nadie se muere. Tomen una vacuna, la pastilla, lo ponemos en el agua, están los tacos, los huevos, o sea, ya no hay muerte. ¿Qué pasa con la iglesia católica? ¿Qué pasa con el protestantismo? ¿Qué pasa con el islam? ¿Qué pasa con el hinduismo? Ya no tenía propósito. O sea, ya ahí se acabó. ¿Quién iba a prestar atención al Papa? Más que nada es más por protección de la institución. La institución tiene que protegerse. Sí. La iglesia católica es como cualquier organización, como cualquier institución, como cualquier corporación. Simplemente es una institución que tiene que proteger y mantener sus intereses. Y esos intereses se basan en una manipulación del miedo de las personas. El cambio social, si las personas o sea, ellos tienen ciertas reglas, ciertas normas, y la cultura está basada, arraigada en esas normas. Si empiezan a haber cambios sociales que no aceptan esas normas y las personas empiezan a no tener miedo a las consecuencias, entonces, ¿para qué acudir a la iglesia? El día que las personas digan, por ejemplo, yo no necesito de la Biblia, no necesito de la iglesia, no necesito del sacerdote, no necesito del Papa para creer en Dios, pues ahí se va a la iglesia. Es lo que sucedió con Martín Lutero, que dijo, muéstrenme dónde en las Sagradas Escrituras habla acerca del Papa, habla acerca del Vaticano, habla acerca de cardenales, habla acerca de eso. Muéstrenme y yo me arrepiento de lo que he dicho. No le podían mostrar nada, porque no había. No hay nada en las enseñanzas atribuidas a Jesús que hable de papas, ni de cardenales, ni de obispos, ni de órdenes, ni de nada de eso, en absoluto. Y de ahí pues toda la reforma protestante. Pero sí, se basa en control, porque tienen que mantener la institución. Qué lástima, ¿no? Ahora que está hablando de visión, misión, me pareció muy interesante también y con mucho gusto de que haya puesto el manifiesto en el capítulo 15 y que lo haya explicado más que nada. Podría dar un poquito más en el manifiesto, Shoy. El manifiesto de maestro de... No, bueno, ¿cuál también, sí, el manifiesto de Dragon Society. Sí, muy importante porque es precisamente lo que falta tanto no solamente en la sociedad latinoamericana, pero de hecho en el mundo desde los 60s. O sea, no ha habido visionarios. Porque aquí en el manifiesto de la Dragon Society, ¿de qué habla? Habla de, pues, 3 tipos de personas, como lo describe. Las alimañas, ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Que simplemente son personas que por miedo, por su mezquindad, por su miedo, simplemente van a lo suyo. No les importa en absoluto, no tienen ninguna conciencia social, no tienen ningún sentido de compromiso con la sociedad en general, simplemente con lo suyo, con sus intereses personales, ¿okay? Y piensan que así se van a salvar.
piensan que así se van a salvar. Ante cualquier cambio, las cosas no están como deberían ser, pues no es su problema. Ellos van a lo suyo, se esconden, tratan de esconderse. No se dan cuenta de que eso no les sirve para nada. ¿Okay? No tienen unión. No hay una unificación, no hay nada que les vincule, no hay nada que les dé fuerza. Simplemente son pequeños individuos que ahora pues son vulnerables a los ataques de las depredaciones de las empresas, de la iglesia, del gobierno, etc., de las instituciones criminales. Luego están otras personas que sí, que si hubiera algo que les uniera una ideología, pues sí se prestarían. ¿Okay? Están ahí esperando a que alguien les despierte, alguien les llame, alguien les dice, esto es, vamos a marchar por esta causa. ¿Okay? Pero lo que falta tanto son personas que vengan con una visión, que digan, esta es la causa. ¿Y por qué falta? Pues se aseguran de que falte. Con la educación y sistemas educativos cada vez más pésimos, ¿cómo van a surgir líderes? Porque para ser un líder en estas circunstancias tienes que entender lo que está sucediendo. Si no tienes ni idea de lo que está sucediendo, estás tan perdido eres de la masa. La masa no puede salvar a la masa. No puede, no tiene la preparación, no tiene la visión, no la tiene. Tienes que ver el tablero, tienes que entender las reglas del juego, tienes que poder analizar y decir, ok, estamos aquí es donde está. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Okay? Porque gran parte de la respuesta a dónde queremos ir y cómo llegar es cómo llegamos hasta este punto. Y les quitas del sistema educativo, jamás van a poder llegar a esa comprensión y te garantizas generaciones y generaciones de colonizados, de esclavos. Al fin y al cabo, ¿qué es Latinoamérica sino una colonia laboral? Es lo que es, simplemente una colonia laboral. En vez de tener esclavos dentro de los recintos, contaminando entre comillas las sociedades de primer mundo, no los quieren ahí. Entonces tienen que formar fronteras, ponen al otro lado, se aseguran de que jamás tienen educación para organizarse y se mantienen en necesidad de. No tienen educación, van a surgir los ingenieros para poder desarrollar su propia industria de automóviles, nunca. Y si surge alguno, ¡pum!, le agarran, le dan un puesto y ahí se acaba, desaparece de nunca. Entonces, no los quieren contaminando, como dije, la sociedad y tratando de cambiar la sociedad del primer mundo, pues les aseguran a otro lado de la frontera, en el espacio designado a tercer mundo, y ahí están con su miseria, con su ignorancia, con todos sus problemas, muertos de hambre, y vienen a poner una fábrica, una institución, y ahí están, mano de obra barata, casi esclava. ¿Para qué? Para que fabriquen las cosas, las necesidades que usan el primer mundo, los cuales se benefician las empresas, las corporaciones, las multinacionales del primer mundo. Y ese es el sistema. En el antaño Australia, la colonia penal de Inglaterra. Simplemente mandaban los mandaban a Australia. Así no tenemos que tenerlos en prisiones. Pum, lo mandan. Pues han creado áreas del mundo que son simplemente colonias laborales para explotarlos. No quieres que tengan educación. Se matan entre sí, pues ¿qué más da? Da lo mismo. ¿Qué más da que el crimen esté en alza? Con tal de que fluyan los bienes materiales. Es lo único que importa. El problema ahora, lo vemos aquí en esta frontera, es que las personas van y pasan, ahí empiezan a surgir más criminalidad y sobre todo lo que sucede al otro lado de la frontera, y eso es algo que es tópico más bien para Fita, pero es que está empezando a cambiar la sociología, el perfil sociocultural, cultural, racial de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Con tantos latinos votaron a un presidente afroamericano. Ups, problema. ¿Qué hicieron estos estados como Arizona? Crearon un problema donde no lo había,
con toda esta cuestión de la inmigración. ¿Para qué? Para socavar al presidente afroamericano, crear toda una crisis donde Schwarzenegger sigue, o sea, todos estos republicanos siguen. Lo que no entienden es el problema que va a causar el problema. O sea, han creado un problema para tratar de dañar al presidente afroamericano para que eso no vuelva a suceder. Ahora tienen una excusa para eliminar, tratar de deportar a cuantos más latinos posibles para que no tengan el poder de voto. La forma la ilegalidad de las drogas para quitar el derecho a votar de afroamericanos y de latinoamericanos para mantener el control, la hegemonía que hay del angloamericano allá. No se dan cuenta de que eso va a tener otras repercusiones que ellos no han previsto y no pueden controlar. Pero la intención está ahí y está clara. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, faltan visionarios. Una vez que existan visionarios, sí, seguirán habiendo muchas alimañas, muchas personas con miedo, controladas por la iglesia, etc. Pero se ha visto, por ejemplo, en Cuba, con las personas, con visionarios, las personas con la educación necesaria, se motivaron, se movieron. Peligroso. Entonces, de cada una de esos ejemplos, pues por supuesto que las instituciones motivadas sustanciadas, apoyadas por las multinacionales, las corporaciones, instituciones, gobierno americano, la iglesia, etcétera, por supuesto que han aprendido, de cada uno de esos casos han aprendido y toman sus medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder. Difícil que surja otro Che o otro Castro. No de esa manera, eso no va a pasar porque no lo van a permitir. No es simplemente coincidencia que el sistema educativo haya ido a pique. No, así les mantienen en su servidumbre. Shoday, tengo unos comentarios sobre la bitácora que tienen también, imagino, todo se relaciona una cosa con otra, acerca de sus anotaciones del 16 de agosto. Me pareció muy interesante el tema de lo que significaba ser prepotente. Dice, el mayor riesgo que se puede tomar en la vida es vivirla. Pocos lo hacen, pocos quieren asumir el riesgo y así existen. No viven en una red de compromisos y conformismos, como una mosca atrapada en una telaraña nunca más libre para soltar las alas, hasta que al final solamente fueron energía vital malgastada. Es interesante cómo maneja toda su anotación y la importancia de decisión y firmeza en un hombre. Me llama mucho la atención también sobre una pregunta que puedo elaborar: ¿por qué temores de sobresalir y ser aceptado en la norma? ¿Por qué ese temor? Bueno, ya lo había mencionado, ¿por qué ese temor a sobresalir? Pero ¿con qué propósito se nos ha fomentado en cultura la figura materna como el arquetipo a seguir en los varones? O sea, eso se logra ver en toda la mercadotecnia que hay, o sea, tanto en películas en Latinoamérica como en comerciales. ¿Con qué propósito El miedo a sobresalir es el miedo a ser criticado, el miedo a ser excluido por la sociedad, por los demás, por el rebaño. Ese es el miedo a ser ignorado, excluido por el rebaño. Es una mentalidad de rebaño, no una mentalidad de manada como manada de lobos, no, mentalidad de rebaño como rebaño de ovejas o rebaño de bovino, de vacas. Ese es ¿por qué se inculca la mentalidad o la adoración a madre por encima del varón arquetípico? Sí. Porque es problemático. O sea, se vio claramente cuando la importación de esclavos.
¿Okay? Podemos ver el proceso prototípico de cómo romper a un esclavo. Se capta muy bien en la leyenda esta de Willie Lynch. ¿Okay? Agarras al esclavo más grande, más altivo, ¿okay? Y delante de todos le humillas, le golpeas, le sometes para crear miedo en todos los demás. Hay que romper a ese varón, hay que romper a ese arquetipo el ideal del hombre es el guerrero. Ese ser el masculino, libre, el que protege, el que representa principios, el que vive de acuerdo a cumplir o morir. ¿Okay? Porque no teme la muerte. Porque hay cosas en la vida peores que morir, lo garantizo. Hay muchas ocasiones en mi vida en que simplemente, si no fuera por el principio, decir, no me rindo. ¿Okay? El suicidio o algo así es rendirse, no entra en mi vocabulario, porque parte de la vida es simplemente nada más lidiar. O sea, aceptar que la adversidad es una parte de la vida, es estar vivo. Estar vivo y experimentar adversidades es una misma cosa. Entonces el guerrero se enfrenta a ellas. Y eso es una cosa propia de varones, no exclusiva de los varones, por supuesto, pero es propia. ¿Okay? Los varones tenemos testosterona, principalmente. ¿Okay? Esa es la hormona que de nuestro género, de nuestro sexo, que nos distingue. Por eso tenemos barba, por eso tenemos la más ronca que las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ese es el prototipo, el arquetipo, digamos, del hombre. Es el guerrero. El guerrero no se somete, prefiere morir a someterse. Y si quieres una sociedad de sometidos, tienes que acabar con eso. Las mujeres son más adaptables, más propias a conformarse con las situaciones. Han tenido que serlo, porque a través de la historia, hasta recientemente, en el cual las mujeres tienen igualdad, eso es algo muy reciente, de derecho a votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cambios socioeconómicos en los cuales la supervivencia no estaba tan vinculada a la fortaleza física, sino que a capacidades, otro tipo de capacidades, entrar en el trabajo, a ejercer una función en la industria, etc. Pero eso es algo muy reciente en la historia del ser humano. O sea, eso es algo que no impacta en nuestra evolución. Entonces, entre nuestra evolución estamos equipados, los varones estamos equipados para tener esa fortaleza, para levantarnos y alzarnos. Claro, eso por supuesto requiere que se forje, que se desarrolle. Como todo, nacemos con el potencial, pero hay que criarlo. ¿Okay? Entonces, ¿quieres un pueblo sentido? Pues por supuesto que vas a acabar con los guerreros, con la casta guerrera. Igual que acabas con los filósofos, con los poetas, con las personas capaces de analizar y de visualizar, de analizar las cosas. ¿Cómo estamos? Jodidos. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo deberíamos estar? Ok, así. ¿Qué tenemos que hacer para llegar hasta aquí? ¿Qué? Esos son los pensadores. Pues ¿quieres acabar con eso? No ya sé que empiezan a motivar y a enseñar y eso. ¿Y quiénes son los que, una vez que tengan esa visión, van a ejecutar? Son los guerreros. Pues quieres acabar con esos también. Pero no puedes eliminar a toda la población varonil. Entonces, ¿qué? Inculcas una ideología de maternidad, no de paternidad. Quieres acabar. Es lo que sucedió concretamente con el afroamericano. De una forma muy clara. Romper la autoridad del varón en su familia. Claro, si la esposa se está acostando con el amo, la esposa consigue privilegios del amo a acostarse con él. ¿Qué autoridad tiene el hombre en la casa? Se está acostando, el amo se está acostando con la esposa, se está acostando con las hijas. ¿Qué autoridad tiene el hombre ahí? ¿Qué pinta ahí? Está alienado de su esposa, alienado de sus hijas, los vende
los puede vender en cualquier momento, no tiene una conexión. Entonces hay una ruptura total, no pinta para nada. Si los hijos de la esposa no sabe si son suyos, tienen que esperar a nacer a ver si son más claros o más oscuros que él. ¿Qué vínculo va a tener con sus hijos? Somete a un pueblo generación tras generación tras generación a eso. Mucho el problema que yo tengo con la corte de familia es que en los jueces tienen esa mentalidad de que me ven a mí como hombre afroamericano, latino, y dicen, tú no tienes derecho a tus hijos. Entonces es un problema fundamental, subyacente a todo, que yo tengo con los jueces de la corte de familia de San Diego, que eventualmente va a ser un problema que va a llegar a tribunales más altos, tribunales federales, y que va a ser. Pero ese es el problema. No quieren aceptar que yo tenga derecho sobre mis hijos. Por eso es una cosa que está bien arraigada en la cultura angloamericana. Un hombre de color, ya sea afroamericano, ya sea indio, ya sea latino, no tiene derecho a sus hijos. ¿Okay? Hay que romper la estructura familiar, hay que quitarle al hombre la autoridad. Porque si tienes un hombre con autoridad, va a criar a otros varones con autoridad, con presencia, con dignidad, que no se van a someter. Y lo que necesitas es una población sumisa. Las mujeres son más sumisas. Punto final. No tienen la fuerza física para imponerse. Punto final. Entonces, ¿quieren qué? Quieren tener a una población de mujeres, varones. Hombres posando de eunucos, no una población de guerreros. Problemático, una población de varones guerreros. Siempre ha sido, los ingleses lo han sabido muy bien cuando se enfrentaban con los zulús o con los maoris, por ejemplo, con muchas de las poblaciones con las cuales se enfrentaron. Si no hubiera sido por su tecnología superior, no los hubiera superado. ¿Por qué? Porque se enfrentaron con un espíritu que decía, mejor morir. El hombre, la idea de más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿dónde está? Lo eliminaron. Zapata, ¿dónde está? Lo eliminaron. Es una vergüenza. Personalmente, tienes el día de la mamá, el día de la madre, comparado con el día del padre. Como si, la diferencia, no digo que no deberíamos, quiero mucho a mi madre, la respeto muchísimo, pero tiene más huevos que casi cualquier hombre que he conocido. ¿Okay? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Ya sé que es la hora, si alguien necesita salir, podéis salir, pero vamos a terminar esta cinta con preguntas. Entonces, por eso aquí, a causa de eso en México, no se entiende la diferencia entre una lección y violencia. Porque no entienden, no hay una, típicamente, no siempre, pero típicamente, la forma, y esto es yo tengo que concluir que es por biología, que la tendencia de la madre a tratar a los hijos de una forma que es diferente a la tendencia, o sea, el propósito de lo que aporta el padre debería ser diferente a lo que aporta la madre. Ambos se combinan. Cuando el padre dice sigue, la madre dice está bien rendirse, el padre dice no, levántate y muévete. Pues sí, o sea, si podemos ver eso en términos de Kaizen, que en el Kaizen una persona tiene que estar a gusto con quién es, dónde está en el momento, pero también tiene que estarse esforzando para transformarse y superarse. A la vez, uno corresponde, entre comillas, a la madre, que cobija, al otro es al padre que exige. Cuando no existe, cuando no tenemos la fuerza, la fortaleza de exigir,
nos quedamos conformes. Y de hecho la religión católica, cristiana en general, es ese ideal, amor incondicional. Eso es una estupidez. No existe amor incondicional, ni la madre de uno le quiere incondicionalmente. Basta que alguien pegue a su madre unas cuantas veces y aseguro que la madre no va a querer saber nada de ese hijo o de esa hija. Eso es una estupidez, amor incondicional. Eso es una cosa, transformación del Dios que exigía, Padre, del Antiguo Testamento, a este Dios que fue crucificado, Cristo. ¿Okay? ¿Por qué no se aceptó a Cristo, a Jesús, como Mesías entre los judíos? Porque no era un Mesías guerrero. Estaban esperando un Mesías guerrero, no alguien que iba a morir en una cruz. ¿Por qué el temor de la mujer al ver o a tener un hombre que representa lo que es un hombre de deberes? Falta de control, no lo puede controlar. ¿Qué es lo que puede controlar? O sea, en una situación en la cual no hay control y hay tanto miedo, la mujer, en vez de realizarse por su cuenta, se realiza a través de sus hijos y los controla. Lo único que puede controlar, porque no hay libertad. Está también consumida por miedos, por violencia, violaciones, etcétera, etcétera. Lo único que puede controlar es a sus hijos. Entonces, nunca corta el cordón umbilical, controla a sus hijos y vive a través de sus hijos. Entonces no quiere algo ¿por qué? ¿Qué supone qué es lo que trata de fomentar un padre, o debería tratar de fomentar? Pues es un espíritu de independencia. Llega un momento que el varón debería decir, sí mamá, gracias, pero no. Ah, sí, gracias, pero no necesito que me apapaches, me apapuches, me animes, porque ya soy un hombre, gracias, sí, etc. Esos son, y debería pasar por un proceso natural de separación de la madre en ese sentido. Luego cuando uno ya pasa a través de eso, pues ya es diferente, porque el sentido de independencia, de individuación, de poder personal ya está establecido. Pero el individuo, el muchacho, la muchacha, debería pasar por un proceso de rechazo a la madre, rechazo al padre, para hacerse uno completo individuo, igual que el alumno pues tiene que pasar primero pues por un proceso de adiestramiento y luego tiene que encontrar su independencia para llegar a ser individuo, aunque luego después vuelva para tener la tutela del maestro o gran maestro, pero ya es otra forma de relación, más cuestión de consejo que de entrenamiento y enseñanza. Perderían control. O sea, aquí lo que sucede en estos matriarcados es que la madre controla lo que es la casa, el padre más o menos está de visita. Perderían control. Ya lo he mencionado, pero lo que me llamó mucho la atención en nosotros aquí en Latinoamérica, en qué momento dejamos de ser y de representar lo que verdaderamente somos. ¿En qué momento se nos fue eso? ¿En qué momento nos quitaron nuestra virilidad? Pues si uno lo analiza antes de la conquista, los aztecas sometían a otros pueblos indígenas. Antes de la conquista, o sea, mucho antes de. O sea, lo que era, España encontró a todo un continente ya en degeneración, en caída. Los aztecas, los incas, los mayas, estaban en caída. Ya había un periodo de decadencia. ¿Y cómo explicas que un puñado de hombres lograron apoderarse de un continente? Eso es absurdo, si no fuera que ya estaban enfermos. Entonces, ya antes de. Entonces, claro, no había una coherencia, no había un sentido de pueblo antes de que llegaron los españoles, y luego los españoles la verdad es que nunca lo infundieron, estaban contentos con pues
con infundir la ideología católica, la religión, para controlar, no una cultura. No estaban interesados en crear aquí, en extender España a todo este territorio como lo hicieron los romanos. Los romanos querían romanizar al mundo. España no estaba interesada en eso, simplemente en explotar la decadencia que ya existía, y con eso provocaron más decadencia. Fueron los españoles, los criollos, que se tomaron el control, como estuvimos hablando, fueron pues quitaron las cadenas por el yugo. O sea, quitaron la corona por el yugo ahora de otros criollos, los latinoamericanos. Luego, pues, en el imperio americano, las multinacionales vinieron a reemplazar con mayor dureza aún. Entonces, precolonial, yo diría, y nunca ha tenido una oportunidad de integrarse, de superar ese estado de enajenación. Simplemente se aportaron más capas de enajenación. Si ya estaban enajenados antes de llegar los españoles, ahora con esas capas de cultura, de raza, de religión, mayor enajenación. Y ahora con la dominación americana y con la corrupción, la dominación americana solamente se consigue, se permite, se propaga, se fomenta con la corrupción. Si solamente te pueden vender si estás a la venta. Solamente te pueden comprar si estás a la venta. Y eso es lo que sucede. No hay un sentido de patriotismo, de nacionalidad, de identidad. Muchas gracias, Joel. Ok. A ti.